¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Estamos hoy con Gabriel Bentascal, es periodista, es escritor, es especialista en Medio Oriente, está hoy en la ciudad de Rosario y es un gusto recibirlo en la redacción del diario La Capital. Hola Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Un placer, ¿qué tal? Igualmente. Bueno, tema complejo si los hay. Conflicto de Medio Oriente árabe-israelí con la complejidad que tiene fundamentalmente desde el año pasado, si bien era un conflicto de larga data. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no conoce en profundidad? A ver, una persona lo que puede hacer es traducir un conflicto al idioma que le viene cómodo a él. Y otra persona puede hacer escuchar lo que dice la gente local. En América Latina nos educan que los conflictos son siempre por tierra, por agua, por petróleo, por cosas materiales. Y cuando escuchas a alguien que se educa en ese tipo de pensamiento, te va a decir que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras. Y la palabra que se escucha todo el tiempo es ocupación. No, no es un conflicto por eso. En general, gente que habla así no se especializa en Medio Oriente. En Medio Oriente, y todo el Medio Oriente, es tribal y religioso. Tenés que especializarte en temas religiosos. Yo sé que suena raro, pero para una persona cristiana los conflictos religiosos se terminaron hace 200 años. La última guerra religiosa fue entre católicos y protestantes en Europa. En el Medio Oriente hay varias guerras a la vez. La más importante entre radicales islámicos y los que no lo son. La segunda guerra importante entre musulmanes chiitas y musulmanes sunitas. Y la tercera guerra importante es entre musulmanes y el Estado judío. Entonces, radicales islámicos consideran que cualquier Estado judío, en cualquier frontera, no puede existir. Pero lo mismo, cualquier Estado cristiano no puede existir como Estado. Entonces, el conflicto tiene mucho de religión, especialmente del lado de Hamas, de Hezbollah, de Irán. Tenés que saber religión. Consejo, si querés hablar con alguien de Medio Oriente y no te habla de religión, el tipo no habla de Medio Oriente, el tipo traduce. Y cuando hablas de conflicto religioso, son religiones imposibles de conciliar, que pueden en algún momento convivir, o ese conflicto de lo religioso que en algún punto atraviesa lo territorial porque hay un lugar en disputa, ves que se puede solucionar y es viable alguna solución posible. Totalmente. Se puede crear un Estado palestino. Si nos estás oyendo en el medio de comunicación, busca Plan Olmert del año 2008. Es un plan de un mapa de un Estado palestino con ciertos intercambios territoriales que se crearían dos estados, uno judío, del pueblo judío con mayoría judía, y otro palestino donde no vivirían judíos. Ese mapa es un mapa bastante aceptable. O sea, se puede crear y hay una solución territorial, porque cuando un conflicto es por tierras o por agua o por petróleo, bueno, tú reconoces que yo tengo derecho a parte del petróleo, yo reconozco que tú tienes parte del petróleo y repartimos. Entonces se puede llegar a un acuerdo si fuese territorial. Cuando no hay una solución territorial porque el conflicto no es territorial, es más complicado, porque depende hasta qué punto esa religión que considera que no pueden vivir otros de forma independiente tiene que moderarse. ¿Se pueden las religiones moderar? Sí, totalmente. A ver, pensalo en voz alta. ¿Es lo mismo hoy un cristiano del 2024 en relación a un cristiano de la época de las cruzadas o de la Inquisición o del siglo VIII? No tiene nada que ver. La persona evoluciona, ve las cosas de otra forma, de alguna manera. Entonces se puede modificar. El Islam radical hoy es una manifestación que se puede modificar, porque lo que estamos viendo hoy históricamente es un reflejo de la Primera Guerra Mundial. Lo que ves hoy empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque históricamente la religión musulmana consideraba que otras religiones eran anuladas con la llegada del Islam. Se conoce en árabe como din al-batel, leyes anuladas, y la única ley que rige es din al-haq. Una persona que es moderada, el imán seguramente de Rosario, te va a decir: no, nosotros pensamos que otras religiones también tienen vigencia, porque él es moderado. Pero jamás no piensa así, piensa que cristianismo y judaísmo han sido anuladas con la llegada del Islam. ¿Bien? Ahora, vos imaginate lo siguiente: durante años vos educaste a tu gente que el cristiano es inferior, porque la única verdad es el Islam. ¿Bien? Y de pronto en la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra te conquistan. Francia e Inglaterra conquistan el Medio Oriente y conquistan el Islam. ¿Qué dice una persona que viene del Medio Oriente? ¿Por qué me conquistaron si yo soy superior?
La respuesta que se da a sí mismo es porque no estoy cumpliendo la ley como debería, y la única forma de volver a ser potencia es regresando al siglo VII. ¿Y cómo lo hago? A través del adoctrinamiento, y cuando soy muy fuerte, a través de la Guerra Santa. Entonces lo que ves hoy es una evolución que comenzó la Primera Guerra Mundial. Mucha gente que te está escuchando debe pensar, bueno, pero el relato de Gabriel es muy sesgado, es muy pro-israelí, tenés una mirada, digamos, que anula al otro, que piensa que toda la responsabilidad del conflicto es, digamos, de Hamás y de las facciones radicalizadas, o hay responsabilidades compartidas en un conflicto tan prolongado. Bueno, una aclaración importante. ¿Viste esos especialistas en el Medio Oriente que venden libros, que asesoran a servicios de inteligencia? Ninguno te va a decir algo diferente a lo que te digo yo, Ninguno. Te va a decir el conflicto religioso, y tenemos claro, y es más, si a vos escuchás lo que estoy diciendo, pensás, bueno, ahora entiendo por qué a los cristianos en Europa los matan. Porque el radicalismo islámico que llegó a Europa considera que la cultura occidental es inferior. ¿Por qué atacan Inglaterra? Porque es la cuna de la democracia. ¿Por qué atacan Francia? Porque es la cuna de la Revolución Francesa. ¿Por qué atacan Estados Unidos? Porque para ellos es la concepción de toda la cultura occidental. Entonces, ¿por qué persiguen cristianos en Medio Oriente? ¿Por qué mataron a armenios en la Primera Guerra Mundial? Mataron a armenios, el genocidio armenio. No mataron solamente a armenios, asesinaron también a griegos, porque eran cristianos. ¿Por qué se escaparon cristianos acá del Medio Oriente? Porque son cristianos. Por eso es importante saber de religión. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en Occidente también? Bueno, hicimos varias cosas, y también Israel hizo varias cosas. Una de las cosas que hizo Israel fue no entender ese radicalismo para impulsar que los moderados, que probablemente sea la mayoría dentro del pueblo palestino, tengan más poder. ¿Bien? Eso es una cosa que hizo mal Israel. Yo creo que durante años no entendimos con suficiente profundidad un montón de cosas que llegan desde el adoctrinamiento. Te doy un ejemplo. Si vos dejás que una mezquita radical, pagada por Qatar, un país radical, funcione, a la larga ese grupo va a traducir ese adoctrinamiento en violencia física. Bueno, Israel no lo supo entender eso a tiempo. Otra cosa, colocar viviendas judías dentro de territorios palestinos, en el medio del núcleo de poblados palestinos, para mí fue un error. Los colonos. No todos los colonos, porque hay parte de colonos que viven en zonas que están muy pegadas a la línea verde, lo que sería la frontera entre Israel y Jordania del año 67. Esos territorios tienen una solución física posible. Pero los que están dentro, digamos, de sus propias aldeas, vos decís que claro, poner es perjudicial. 10 tipos que se ponen en el medio de una aldea, eso es, para mi gusto, una provocación. Entonces ahí tenés un problema. Pero creo que en general Occidente tiene un problema conceptual con respecto a cómo lidia con grupos radicales islámicos. Entonces, por ejemplo, lo vimos hace poco. Hay un país que es muy radical y que financia el terrorismo y que paga universidades en el mundo para promover ese terrorismo, y que tiene una cadena de televisión que es radicalísima. O sea, en castellano se llama AJ+. En inglés parece la Madre Teresa de Calcuta. En árabe le explican a los musulmanes cómo pegar a la mujer. Esa cadena se llama Al Jazeera y los dueños son cataríes. Ahora, nosotros en Occidente le dimos a Qatar organizar un mundial. Estamos hablando de un país que murieron 6.000 obreros construyendo estadios muertos de calor. Financia Hamás. Financió a ISIS en el pasado. Los tipos están metidos hasta el gorro en todo lo que tiene que ver con radicalismo islámico. Y nosotros, vos y yo, aplaudimos que Qatar organizó un mundial. ¿Cuál es la diferencia entre el Mundial 78, un mundial organizado por la dictadura, un mundial en Rusia, un país no democrático, y darle a Qatar? Menos mal que ganamos. Pero es una vergüenza, es verdad. ¿Ves un paralelismo entre el aparato propagandístico de lo que implica organizar un mundial, de lo que fue Qatar y de lo que fue Argentina en el 78? Por supuesto, con la diferencia que Qatar, para poder organizar este mundial, sobornó a media humanidad. Entonces, ¿sabes qué? Pero hay algo que está mal. Nosotros como valores occidentales estamos premiando y dándole a un país claramente terrorista, en el caso de Argentina, terrorismo de Estado, en el caso de Qatar, terrorismo yihadista, lo estamos premiando y diciendo qué simpáticos los cataríes. Parte de lo que decís, ¿es un poco la relectura de lo que decía Huntington del choque de civilizaciones? Huntington tenía más razón que otros.
Porque otros lo que decían es no, ahora hay una especie de alianza de civilizaciones. No, lamentablemente, yo sé que esto no es políticamente correcto lo que te voy a decir, porque lo políticamente correcto es hablar de Huntington de manera despreciable, pero sí nos estamos acercando a un momento en donde Occidente y los valores occidentales vamos a tener que decir, nosotros estamos orgullosos de lo que logramos como humanidad. Mirá, te lo voy a explicar de otra manera. Imagínate que vos votás, por ejemplo, un partido de centro-derecha. ¿Bien? ¿Qué significa centro-derecha? Significa que vos querés mantener lo que lograste como sociedad y querés hacer unos cambios para ser más competitivo. ¿Estamos de acuerdo? Si vos votás al centro-izquierda, vos lo que querés es conservar lo que lograste como humanidad y que haya más justicia social, por ejemplo. Pero ambos partidos políticos quieren mantener lo que logramos como humanidad. Ahora vos pensá, ¿quién viaja más? ¿Vos viajaste más por el mundo o tu abuelo? Y yo. ¿Quién tiene más regalos cuando éramos chicos? ¿Quién se muere con menos enfermedades? Bueno, nosotros somos una generación, que es la modernidad, que logró cosas buenas. Ahora tenemos acceso a información. Vos cuando éramos chicos teníamos que comprar un manual, una enciclopedia. ¿Te acordás que venía la letra A hasta la letra D? Y venía... En tomos. Claro, en tomos. Ahora vos tenés acceso a cualquier información. Ahora tu desafío es ver qué información es fake y es bullshit y una información que vale la pena. Ahí te detengo, hablando de información fake, bullshit. Mucho de lo que se está escuchando hoy por hoy cuando se quiere explicar el conflicto palestino-israelí es que Israel es un apartheid, que Israel comete genocidio y se recupera parte del cuestionamiento a la Segunda Guerra Mundial diciendo que, digamos, la víctima se convierte en victimario. ¿Es así? Muy bien, entonces voy dos partes. La primera, ¿te acuerdas que lo que te dije de conservador, de lo que es modernistas? Vos lo que tenés hoy en día es mucha gente que quiere destruir el sistema. Entonces son o postmodernistas de extrema izquierda o premodernistas radicales islámicos. Son aliados. Entonces es normal que la extrema izquierda sea pro-yihadista. Es normal. ¿Qué los une? El odio a la modernidad. Eso por un lado. Ahora bien, con respecto a el acceso a información y la demonización que se hace del Estado de Israel, que ustedes son iguales de los nazis. Bueno, una de las lamentables... los lamentables fenómenos que vemos es que se están copiando patrones de conducta nazis. Los nazis fueron muy astutos en el uso de la propaganda. Y lo que hicieron los nazis fue decirte que el judío no era un ser humano, sino que era una subraza. Tenía el aspecto humano, pero de verdad no eran humanos. Y se aprovechaban de los pueblos creativos como los arios. Entonces empezaron a utilizar esa propaganda hasta que convenció a una parte de la humanidad, y cuando vos convences a esa parte de la humanidad que vos no sos un ser humano, es más fácil demonizarte y matarte. Si vos convences a la gente que el Estado de Israel es un Estado nazi, que el Estado de Israel es un Estado que hace apartheid, que el Estado de Israel es un Estado genocida, cosa que evidentemente no lo es, y puedo explicar por qué. ¿Por qué? Vos lo que estás creando es esa legitimidad que eres para que sea legítimo asesinar a ese Estado. Entonces estás copiando un patrón de conducta claramente nazi. Y vos decís, no lo es. ¿Por qué no lo es? Y porque es lógico. A ver, si Israel fuese un Estado genocida, para hacer un genocidio vos tenés que tener dos cosas. Igual que cuando vos salís a la calle a entrevistar a alguien. Vos cuando entrevistás a alguien, querés convencer a un presidente que te dé una nota. ¿Qué tenés que hacer? Gestionarlo, prepararme. O sea, tenés que tener intenciones de hacerlo y tenés que tener la capacidad de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Intenciones y capacidades. Lo mismo cuando vos querés levantarte una novia. Tenés que tener la intención de hacerlo y la capacidad para poder hacerlo. Bien, intenciones y capacidades. Israel tiene la capacidad técnica para poder hacer un genocidio en 5 segundos en la Franja de Gaza y en el Líbano. Sí, tiene como 300 cabezas nucleares según la prensa extranjera. Tiene la capacidad. No la intención. No la intención. Ahora pensá al revés. El Hamas el 7 de octubre, cuando vos veías el ataque, ¿tenía la intención de hacer un genocidio? Por supuesto que sí. ¿Tenía la capacidad? No. Tuvo la capacidad durante 12 horas. Y fíjate lo que hizo. O sea, uno tiene la capacidad y no tiene la intención. O sea que es medio raro crear un genocidio cuando hay en la Franja de Gaza alrededor de 38.000 muertos, de los cuales la mitad son soldados y la mitad son civiles. Es una guerra cruel, terrible. Ojalá no hubiese ocurrido. De ahí a llamar cualquier cosa genocidio, lo que estás haciendo es bastardeando genocidios de verdad. Y cuando te hablo de genocidio de verdad, te hablo de genocidio de Darfur, te hablo de genocidio de los armenios, te hablo de genocidio de los judíos, te hablo del genocidio, por ejemplo, que ahora están intentando hacer turcos contra kurdos.
Ese tipo de genocidio lo está bastardeando, llamando genocidio a una guerra. Se banaliza el término. Y por supuesto, por la irresponsabilidad del uso de las palabras. Y lo otro que te quería preguntar es algo que también está muy en boga, es, bueno, pero Israel, digamos, tiene conductas segregacionistas con los palestinos, no los deja ingresar, los termina asfixiando, no le da alimento, no le da recursos, le bloquea la electricidad. ¿Cuánto de eso hay de cierto? Bueno, son varios puntos diferentes, ¿verdad? El Estado de Israel está en guerra con los palestinos desde hace años, pero viven 2 millones de musulmanes palestinos que tienen ciudadanía israelí. Van al parlamento, tienen cantantes, tienen jefes de banco, tienen jueces. O sea que tenemos a 2 millones, el 20% de la población de Israel son musulmanes, son árabes, y muchos de ellos sirven al ejército. O sea, ¿qué tipo de segregación se hace al 20% que orgullosamente son israelíes y son nuestros ciudadanos, como ciudadanos con igual derecho y no con las mismas obligaciones? No tienen que ir al ejército, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, que ahí tienes un tipo de palestino. Ahora, vos me estás diciendo, ¿qué pasa con los palestinos de la Franja de Gaza? ¿Qué pasa con los palestinos de Cisjordania? Bueno, estamos en guerra. Cuando vos estás en guerra, tenés que tomar medidas determinadas y, por ejemplo, tenés que cortar la electricidad. Israel no le corta la electricidad. Israel le da el 10% de electricidad. Lo que pasa es que Israel está en guerra con la Franja de Gaza. Vos, si estuvieses en guerra con Uruguay, ¿vos sos el responsable de darle a Uruguay electricidad? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿eh? Vos estás en guerra mañana con Uruguay. Sí, no parece lógico porque estás en una situación de enfrentamiento. Y vos estás obligado a darle electricidad a Uruguay. Vos le das electricidad a Uruguay si vos querés y pensás que es importante para que no mueran o para que tengan sus neveras funcionando para poder alimentarse. Eso es lo que pasa en Medio Oriente. Israel está en guerra con otro país, llamémoslo Gaza o llamémoslo Cisjordania. Ahora Cisjordania no. Entonces es complicado. En esas circunstancias Israel le da el 10% de energía. Lo otro que te quería preguntar, Gabriel, hay un relato de una parte de la progresía, por decirlo de alguna forma, que dice, bueno, este es un conflicto entre oprimidos y un opresor, que es el Estado de Israel, y yo estoy del lado de la resistencia. Por eso gran parte de la izquierda acompaña a Hamas y a una parte del pueblo palestino. Ese relato concuerda con la realidad, según tu punto de vista. ¿Querés que te lo diga conceptualmente de dónde viene? Para que se entienda el marco. Es decir, en los años 90 se creó en Estados Unidos, en Los Ángeles, una persona llamada Khrushchev, de apellido, decía que tu identidad me dice mucho sobre ti. O sea, empezó bien el asunto. Entonces yo te decía, por ejemplo, si vos sos una persona, sos una mujer y sos una persona de color, ¿qué probabilidades hay de que seas pobre? Alta. Y la mujer tenía razón. Ahora, lo que esto derrapó fue que lo que dicen es, ok, hay identidades que son víctimas y hay identidades que son victimarios. Entonces, ¿quiénes son las víctimas siempre? Todas las mujeres son buenas y todas las mujeres son víctimas. Todos los grupos LGTB son siempre buenos y son víctimas. Todas las personas de color son gente buena y siempre son víctimas. Todos los pobres son siempre buenos y siempre víctimas. ¿Y quiénes son los malos? Bueno, el nivel más alto de malo es el hombre blanco heterosexual. Ese es malísimo. Es el opresor por naturaleza. Entonces, esta ideología que se llama la interseccionalidad divide al mundo entre buenos y malos. Y los malos son malísimos y los buenos son buenísimos. Lo que dice la interseccionalidad es, nosotros que somos víctimas tenemos que aliarnos y apoyarnos de forma incondicional con los que nos oprimen. Ese tipo de pensamiento es intelectual, es de analfabetos pensar así. Porque vos no puedes apoyar a alguien de forma incondicional. Tenés que analizar lo que el tipo hace. ¿A vos te parece normal que una persona LGTB, que en la Franja de Gaza lo linchan, apoya jamás? Hay una contradicción ahí. Hay una continuación porque hay un nivel de bastardeo de los valores morales y de la lógica racional. Pensá cada caso. Es por eso que grupos feministas tenían un problema el 7 de octubre. ¿Cómo explica una feminista que está apoyando a Hamas cuando Hamas violó a mujeres? No le cierra. Bueno, viene de la interseccionalidad, pero la interseccionalidad tiene una superficialidad intelectual que hace que hay que señalarlos. No estás apoyando a la víctima, estás simplemente actuando de forma pavlóvica. Pensá, macho. Cada tema es particular, cada tema es privado. Analizá cada situación.
También lo otro que te quería preguntar a propósito de cómo se cuenta el conflicto en Medio Oriente, digamos, es que todo aquel que cuestiona, digamos, a la política del Estado de Israel es antisemita, antisionista. ¿Concordás con ese enfoque o se puede tener una política antigubernamental y que no necesariamente implica una negación de la existencia del pueblo judío? A ver, cuando una persona niega la existencia del Estado de Israel o promueve la destrucción, sí es un antisemita. Pero la persona que critica el Estado de Israel, pero por supuesto, bienvenido, los mayores críticos son los ciudadanos del Estado de Israel. Por supuesto, una persona que critica el Estado de Israel es totalmente legítima. ¿Cómo diferencias cuál es el límite? ¿Cómo? Bueno, hay varias técnicas, pero una de las técnicas es, si vos estás obsesionado con los judíos o con lo que hace el Estado de Israel y todo lo demás no te importa, ya es sospechoso. Bueno, recién aludiste a una serie de genocidios actuales. Claro. El enfoque del mundo no está sobre eso. Claro, por ejemplo, es una diputada como Biasi, del Partido Obrero, que está obsesionada con lo que hace el Estado de Israel y todo lo demás no habla. Bueno, esa obsesión es uno de los parámetros. Uno. El segundo parámetro es ser maniqueísta. Todo para vos es blanco y negro y todo lo que hace Israel siempre es malo. Si el Estado de Israel mete agua para que los palestinos tengan para tomar agua, bueno, lo hace para quedar bien con el público, no lo hace para salvar vidas. Siempre maniqueísta y siempre es malo. Y lo tercero, insulta. Israel es genocida, Israel es nazi, Israel hace aparte. O sea, una persona racional que analiza el tema se da cuenta que eso no es. ¿Por qué lo haces? Por lo que te dije antes, los nazis. O sea, cuando sumas los tres, obsesión, maniqueísmo, insulto, ahí tenés un antisemita. ¿Hay más antisemitismo después del 7 de octubre de 2023? Sí, hay más, promovido por distintos factores. O sea, el antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años, no es algo nuevo. Lo que pasa es que va mutando. En el pasado, cuando la religión era importante, se asesinaba a judíos en nombre de la religión. Cuando los valores sociales, el socialismo, era importante, se mataba a judíos en nombre del socialismo, por ejemplo Stalin. Cuando el nacionalismo era importante, se mataba a judíos en nombre del nacionalismo, los nazis. Y ahora que la interseccionalidad es importante, se promueve el asesinato de judíos en base de interseccionalidad. Tiene una capacidad para mutar increíble el antisemitismo. Ahora bien, además tiene otros factores también. A ver, imagínate lo siguiente, Guille. Vos sos un defensor de los pescaditos globo bufón. Pececitos hermosos que cuando se ponen nerviosos se inflan y se transforman en espinosos. ¿Está bien? Vos sos un gran defensor de eso. Si vos salís una campaña por el mundo defendiendo los pescados estos, a los globo bufón, nadie te va a dar bola. O sea, ¿vos le darías una crónica a alguien que es un gran defensor del globo bufón? Probablemente no. Pero ¿qué pasa si el tipo dice que el mayor destructor y asesino de globo bufón son los judíos y el Estado de Israel? Ahí atrae. ¿Por qué? Porque te da un upgrade. Vos que sos un estudioso del tema, ¿por qué, digamos, si bien es un tema, digamos, milenario, por qué se odia a esta minoría, al judío y no a otras, y por qué se ha continuado, digamos, en la humanidad? Lo que pasa es que no es uniforme, no todos lo hacen por lo mismo. Algunos te dicen, se odia al judío durante años porque el judío siempre fue rebelde. Es rebelde con respecto a las normas clásicas, a los reyes, por rebeldía. Otro te va a decir, no, es un tema cultural. Siempre se lo utilizó al judío como chivo expiatorio para cuando alguien es un desgraciado echarle la culpa a alguien de afuera. Otro te va a decir, es un tema religioso. Durante años se educó que el judío asesinó a Dios y por lo tanto, si se asesinó a Dios, se puede asesinar al judío. Eso fue desde las cruzadas en adelante. O sea, hay explicaciones diferentes. Lo que pasa es que hoy el antisemitismo, que antes era un antisemitismo de corte religioso, donde una persona que era muy católica solía ser muy antisemita, hoy no es así. Hoy al contrario, cuanto más creyente la persona suele ser, más ponderada, más amigable hacia los judíos. Hoy el antisemitismo te lo promueven tres focos: el radicalismo islámico, la extrema izquierda, que es claramente antisemita, en algunos casos la izquierda, pero siempre la extrema izquierda se manifiesta de forma terriblemente antisemita. Y lo tercero es medios de comunicación que promueven agendas demonizadoras de Israel. Lo hemos visto con la BBC de Londres, que un informe terminante en contra de cómo hicieron manipulación. The Guardian también tiene una agenda. La televisión española, la televisión catalana, France 24 en castellano. ¿Y en Argentina cómo ves el abordaje que hacen los medios? Si bien es una pregunta integral, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves responsable, sesgado, bien nutrido, bien preparado? Muchísimo mejor que otros países, mucho más balanceado, escuchan a las dos partes. Creo que ayudó mucho Zoom.
Porque los medios de comunicación tienen la posibilidad de entrevistar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y es legítimo. Antes necesitabas al mediador, que era el intérprete local que había sido educado en el materialismo histórico. Entonces eso ayudó mucho. En general, comparado con muchos otros países, Argentina está muy bien. A ver, hay muchos países que están muy bien, pero tiene que ver también con otro tema. Y tiene que ver también con el tema que en muchos países hay una discusión cultural entre todo lo que estamos hablando ahora. A ver, países que dicen, el Estado tiene que promover la excelencia y la competencia, y está bien visto que si vos trabajás más, te esforzás más, estudias más, seas premiado, o el Estado tiene que intervenir en forma proactiva para repartir planes sociales y mantener a la gente pobre. Todo este tipo de discusiones son discusiones que están en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, muchos países en donde ya la agenda muy socialista fracasó, no digo que sea mala, porque yo vengo de un país, yo vivo en Israel, que es un país muy socialista para bien. Y si querés te explico por qué te digo para bien. En estos países que están buscando nuevamente recrearse y pensar, toman al Estado de Israel como un Estado exitoso, en donde la gente estudia, la gente crea un país de la nada, en donde hoy es potencia tecnológica. Entonces, ese tipo de países, como Argentina, por ejemplo, con el presidente Milei, que toma al Estado de Israel como un Estado que lo inspira, como un Estado del medio del desierto, que tiene 76 años, hoy en día tiene un ingreso per cápita de $56.000. ¿Cómo lo logró? ¿Lo logró estudiando? Quiero copiar cosas buenas que hicieron. ¿Por qué dijiste recién que Israel es un país socialista pero para bien? O con raíces socialistas de izquierda para bien. ¿Por qué? Porque socialista para mí bien es ayuda a la gente dándole las herramientas para poder crear riquezas solo. No lo esclavices a él, pero sí tenés que intervenir en ciertas cosas para permitirle que él sea Einstein. O sea, si él tiene la potencialidad para ser Einstein, dale las herramientas para que sea Einstein. Entonces, ¿dónde es donde el Estado de Israel sí actúa? El servicio de salud de Israel es socialista en todo sentido. Nosotros pagamos impuestos escalonados y el Estado te obliga a tener seguro médico y tenés aseguradoras, y por eso repartimos las vacunas tan rápido, porque las aseguradoras conocían a cada cliente y estábamos todos asegurados. Los medios de comunicación, de locomoción, son estatales. La educación, todo niño tiene que ir al colegio pagado por el Estado. Entonces hay muchas cosas que son mínimas que el Estado tiene que dar. Bien, pero por otro lado se fomenta y se felicita la producción. Vos para poder repartir tenés que producir. Entonces, si vos alentás la producción y felicitas al creativo y lo impulsás y le bajás los impuestos y el tipo produce más y viene un tipo y te dice, yo quiero crear este producto, y te cuenta el producto, y viene el Estado y dice, excelente idea, ponés vos la mitad del dinero a través de inversores, yo pongo la mitad, y si tu emprendimiento tiene éxito, me devolvés lo que invertí, no el 50%. Entonces el Estado tiene un fondo de dinero y lo que hace es promover ideas creativas. Entonces creás riqueza, generás riqueza y después puedes repartir. Entonces ese es el socialismo para mí bien entendido. Se cuida al ciudadano, se lo protege, se le da lo que necesita para poder ser Einstein, pero no se reparte dinero para crear vagancia. Entiendo. Las últimas consultas. Lo que vimos en Países Bajos, en Ámsterdam el otro día, un partido entre el Ajax y Maccabi que termina con muchos simpatizantes israelíes golpeados, perseguidos. ¿Es un hecho que para vos es fácil de explicar? ¿Puede ser amplificable en otros lugares del mundo? Mira, el radicalismo islámico como ideología penetra a través de 5 pasos. Primero, crea comunidades y crea adeptos. A veces venido del extranjero, otras veces conversos. Primer paso. Segundo paso, es una religión pública. Significa hay que ocupar espacios públicos y que la gente nos vea. Tercero, crear una sociedad autónoma. No dependemos del Estado. Lo que me dice mi gobierno no me importa, lo que me dice mi imán es lo que me importa. Cuarto, golpeo o trato de manera muy dura a mi propia gente. Musulmán que no se viste de una manera determinada, lo castigo. Mujer que deambula por la calle sin acompañamiento de hombre, la castigo. Y el quinto nivel es violencia contra judíos y cristianos. ¿Estamos bien? Ojo, hablo de radicalismo islámico. Yo estoy seguro que si una persona musulmana nos ve ahora, me dice, pero no me siento identificado con lo que dice Gabriel. Por supuesto que no, porque él no es una persona radical islámica, pero él no es lo que está pasando en Europa.
Y ojo, la gran mayoría de musulmanes en el mundo no son radicales. ¿Puede pasar en estos lugares del mundo, en Argentina? Espera, 5 niveles. Sí. ¿En qué nivel estás vos en Argentina? 2. ¿En qué nivel está en Europa? 5. Hemos visto un montón de atentados terroristas contra cristianos y contra judíos en Europa, principalmente contra cristianos, durante la época de ISIS. Ahora lo que ocurre es que tras la guerra en la Franja de Gaza, muchos musulmanes de Europa o están muy enojados, o muy envalentonados, o muy efervescentes. Lo que viste en Ámsterdam es una manifestación de radicalismo islámico con tintes antisemitas contra judíos específicos que fueron a ver un partido de fútbol. Pero lo mismo te puede pasar contra un cristiano si hace una procesión en el medio de Marsella y van en Semana Santa a una procesión. Puede ser que se enojen también y le hagan también, porque es un fenómeno que ya cubrió Europa. Lo inteligente de un país es evitar llegar al nivel 5. Lo que pasa es que para poder entenderlo tenés que entender el fenómeno y no pensar de que si un tipo viene de Qatar y te trae 200 millones de dólares, ¿sabés qué? Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la universidad más prestigiosa pensás que tiene Rosario? Que no la conozco, perdón. Y la pública, la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, como universidad o decir facultad. Como universidad. La universidad pública. Te quiero hacer una pregunta medio comprometida. Si viene mañana a Qatar y te dice, escucha, esa universidad, la universidad pública, va a recibir 100 millones de dólares durante 5 años y quiero crear en la universidad una cátedra de Islam explicada por Qatar, y quiero también que me canceles todas las clases que tenés de Holocausto, cancélalas y échame a estos 2 profesores que son demasiado pro-occidental. ¿Vos qué pensás? ¿Que la universidad lo va a aceptar? Creo que no. ¿Estás seguro? La audiencia, ¿qué piensa? ¿Lo va a aceptar? Bueno, ahora te voy a decir una frase en árabe. Puedo decir que por la plata, digamos, todo se corrompe. 4.700 millones de dólares metieron en la Universidad de Estados Unidos. Te voy a decir una frase en árabe, te lo voy a decir en castellano. Si vos me necesitas, yo te compro. Entonces, cuando un país radical tiene con una billetera fuerte, te puede comprar e influir. Yo te digo claramente que si les traen 100 millones de dólares, ¿saben qué? Ustedes están comentando abajo. Díganme qué opinan ustedes. ¿Aceptaría una universidad pública 100 millones de dólares si le ofrecen estas condiciones que acabo de decir ahora? A lo mejor es más solapado, más silencioso. Por supuesto. Por supuesto. Por eso es muy importante que países radicales islámicos sean contenidos desde el punto de vista económico. Un ejemplo, cuando el presidente Macri, ¿te acordás que hablaba de Qatar? Sus personal amigos de Qatar, que era muy amigo de... ¿De qué me estás hablando? Estás hablando de un país problemático en sí y vos te enorgulleces de eso. Está bien, puede ser amigo tuyo, pero tenés que tener un límite. Estás manchando tu camiseta con una publicidad de un país que adoctrina el radicalismo islámico. Volviendo el 7 de octubre de 2023, vos te contás lo que es Israel dentro de Medio Oriente, un país potencia, un PBI per cápita de $56.000. ¿Cómo pudo ocurrir semejante masacre sin que una potencia militar lo lograra neutralizar? En resumen, soberbia. En no resumen, por un tema de conceptual. Israel es un bastión occidental en el Medio Oriente y había 3 problemas. Uno, se pensaba que Hamás estaba amedrentado, disuadido, entonces cada acción que hacía Hamás se la adaptaba al preconcepto y prejuicio que tenés. 2, estaban convencidos que se lo puede comprar, que al radicalismo islámico se lo puede comprar, o sea que dejaban entrar a trabajadores palestinos, 56.000 por día de la Franja de Gaza entraban a trabajar a Israel. Bien, porque ¿qué pensaba el gobierno? Pensaba, si ellos traen comida a su casa, no tiene lógica que nos ataquen. Eso es intentar comprarlo. O permitir que Qatar pasase maletas de dinero en efectivo a Hamás. 20 a 25 millones de dólares por mes. Y tercero, pensar que con una buena tecnología no hace falta soldados. Entonces es cúpula de hierro. Ok, baja de arriba 92% de los misiles disparados de la Franja de Gaza. Es bueno. Pero también es malo. Porque te relaja. Exacto. Porque lo ideal no sería que vos derribes cohetes. Lo ideal sería que vayas a buscar al que lo dispara. Entonces, son 3 razones que lo llamamos la concepción.
La concepción es una idea, un prejuicio, y toda la información la adaptás a ese prejuicio. Después hay cosas tácticas, que este hizo esto y no se dieron cuenta, ¿vale? Pero lo ideal es la concepción. Lo último, hablando de prejuicio. Hay mucho prejuicio en Occidente, en Argentina, al momento de querer entender el conflicto de Medio Oriente. ¿Se conoce en profundidad el asunto o se toca de oído en muchos casos sin tanta profundidad y puede haber una condena para uno de los bandos como si fuera una pelea entre buenos y malos? Yo, en este sentido, en los últimos años, siento un progreso muy importante en ese tema. O sea, veo medios de comunicación hablando de forma mucho más responsable, entendiendo lo que es el radicalismo islámico, pero no depende tanto del 7 de octubre. Creo que ¿sabes cuál fue el momento de cambio? ¿Cuál? El primer momento de cambio, las Torres Gemelas. ¿Por qué radicales islámicos atentaron contra Estados Unidos? El problema era Israel y la ocupación. Segundo, ISIS. ISIS sacudió los cimientos de las concepciones materialistas a tal punto que vos te ves obligado a entender cómo piensa Hamás o ISIS, no cómo pensás vos. En ese sentido creo que Argentina, al ser un país que considero un país con tendencias intelectuales fuertes y con mucha responsabilidad, por ejemplo, en el tema de antisemitismo. O sea, los 3 países de tradición más antisemitas de habla hispana son España, Argentina y Chile. Argentina el antisemitismo no fue un tema menor históricamente. Aquel que te diga, no, en Argentina no hay antisemitismo, no hubo antisemitismo. El primer pogrom contra judíos fue en Argentina en el año 1919. El primer libro antisemita de toda América Latina fue La Bolsa del año 1890. El partido nazi más grande de todo el continente de América Latina y del mundo estaba en Argentina. Un profesor de la Universidad de Buenos Aires escribió un libro antisemita llamado El Plan Andinia, y por eso metieron a Yossi, el espía arrepentido, a averiguar cómo los judíos iban a ejecutar el Plan Andinia. El tema del antisemitismo de Argentina no es un tema menor, pero Argentina se toma el tema del antisemitismo en serio. Aprobaron leyes muy buenas, se lo toman en serio, muy en serio. Entonces yo creo que sí, hay tradición antisemita, pero Argentina es un país que se toma en serio. Chile no, y España no están conscientes hasta qué punto tiene una tradición antisemita que no la tratan. España es un problemón. Chile también, pero por otras razones. Pero Argentina en ese sentido tiene una responsabilidad que es digna de felicitar. Y no depende de este gobierno. Creo que desde hace años están haciendo las cosas muy bien porque entienden que el antisemitismo es un proceso que destruye a sociedades, no solamente a los judíos. La última, con todo lo que contaste, por tu conocimiento del asunto, ¿ves una paz posible en el corto y mediano plazo o hay un odio y un enfrentamiento tan visceral que es difícil de conciliar? Es un problemón, Guille, la pregunta, porque en el mundo judío cristiano la paz es un concepto teológico de armonía total. En el radicalismo islámico, y otra vez, no en el Islam, no existe el concepto de paz, existe el concepto de utna, de tregua. Y es cuando el otro es muy fuerte, vos podés ceder durante un tiempo para que no haya guerra. ¿Me seguiste? Entonces, ¿puede haber una utna, una tregua? Sí, sin duda. Y yo estoy de acuerdo con una utna, una tregua de 1000 años. ¿Estoy dispuesto a ceder territorios y crear un Estado palestino para que haya un Estado palestino y que haya una utna, una tregua de 1000 años? Sí. Para el judaísmo clásico las tierras no son importantes en comparación a la vida. Lo más importante es la vida. Las tierras se pueden ceder. Así te va a decir un israelí, un judío clásico. Entonces sí, estoy de acuerdo de eso. ¿Se puede llegar a corto plazo? No. Porque, como te dije antes, debido a que el radicalismo islámico es el que está detrás de todo este asunto, se tiene que moderar. Y para que se modere, tenemos que vencerlo. Gabriel, gracias por estos minutos con la capital. Por favor.